bailé todo. volvimos. Sí, ya bailó, todo. ya lloró, ya gritó, ya hizo todo. Pero ya con vení. el ojo, o sea, yo disfruto Gente, de esta música. ustedes no gente. saben, pero Belén se paró encima de la mesa a bailar en el colegio. Ustedes no vieron. No te van a creer porque Ah, el sí, no techo, llegan. pero sí me paré acá y lo hice con mucho sentimiento, con el ojo cerrado, así como si fuera lo que... Pero bueno, estoy en épocas que necesito cantar eso con el ojo cerrado, ¿verdad, Taina? Sí, momentos de la vida que hay que pasar. Con el vestido hacia arriba. Exactamente. Así. Por supuesto, me faltaba mi botella, mi ñoño acá, mi mano. Pero ahora vamos a enseriarnos, gente. Sí. Sí, ya, modo serios, ya. Tenemos Volvimos. a nuestro invitado semanal también que nos trae como descubrir también este tipo de personas que tanto nos rodean y si supieran cuánto. Hola, Andrés, ¿Cómo estás? estás? Andrés Valencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo que menos tiene de serio este bloque es... Es que porque ustedes no con vieron. con ellos dos no sabes. Sí. Ustedes no vieron, Yo- pero yo Andrés me- Valencia bailó también. Sí, ¿no? Pero Andrés espera, también bailó. ellos me descomponen a mí, yo soy súper seria. Ellos me descomponen a mí. De eso te lo creo. Sí, te lo creo. Porque mi experiencia con ellos acá no ha sido nada seria. Ah, bueno. Pero es más divertido que ver eso que otra cosa. Pero hablando de dar una, vamos a decir, una personalidad a conocer y de repente ser otra persona, eso le pasa mucho a los narcisistas. Sí, vamos por el inicio, sí. Sí, Vamos por a decir favor. que el origen, digamos, de la palabra, lo que conocemos como persona narcisista o con esas características, viene de una mitología, de un cuento mitológico en el que Narciso, que es un personaje mitológico, se estaba mirando a sí mismo en el reflejo del agua y se enamora de sí mismo y muere ahogado. ¿Verdad? Así para resumir el historia. cuento, ¿verdad? Ujú. Entonces, Yo también me ahogo con mi belleza frente al espejo. Tainá se tira así por el espejo. Por la duda no pongas ni un vaso de agua por ahí. Tainá cabecea el espejo así por el basta. viaje. ¿Qué le dan de desayunar a esta niña? Chapa con ella misma. No, frente al espejo. Mentira. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros metemos en la misma bolsa a la persona que por ahí es un poquito vanidosa, que a lo mejor es lo que ella acaba de decir. O es ¿verdad? amor propio, no se puede llamar El también. amor propio, que también es necesario. Tanto que nos enseñan y sumamente nos dicen que útil. tenemos que... O sea, hay algunos rasgos que tienen mucho que ver también con inteligencia emocional, que cuando la gestionamos, que lo de que decías recién, me hace bien bailar con los ojos cerrados y sacar esa energía afuera, todo eso tiene mucho que ver con el bienestar de la persona. Y también la vanidad, mirarse al espejo y tratar de verse cada día mejor, también es necesario para el bienestar emocional de la persona. Pero el narcisista ya tiene características que son un poquito más densas, que es lo que vamos a ver ahora. Tiene muchas características y de repente son como unos príncipes azules, conquistadores natos. ¿Conquistadoras o conquistadores? Vamos a hablar en masculino, pero es hombres y mujeres. Sí, así mismo. Bueno, hay una diferencia, sí, entre el narcisista masculino y el femenino, ¿sí? Entre el hombre y la mujer. El narcisista masculino es más agresivo, lleva su comportamiento a ciertos patrones de conducta un poco más agresivos. En cambio, la mujer lo lleva más por el lado de la manipulación. Es más sutil, es más vivorita y no te das tanto cuenta de su manipulación hasta cuando están metidas en sus redes. ¿verdad? El hombre cae en la prepotencia cuando llega. Es más prepotente, sí. Sí, pero tiene que ver también con el rol masculino de toda la historia, que siempre asumió un papel en la sociedad un poco más agresivo. El ¿verdad? alfa. Claro, no, y por defensa mismo, ¿verdad? Por defensa, por ser, digamos, de un carácter y una personalidad más fuerte, siempre estuvo en la guerra, estuvo al frente de batalla, etcétera. Y cree que es etcétera. superior por esas características. Hay ciertos patrones, sí, que se repiten históricamente, claro que sí. ¿Y eso sería como un exceso de autoestima o no? Bueno, ahí creo que es la raíz de este tipo de comportamiento narcisista, es justamente que el exceso de autoestima es que el personaje se mira a sí mismo más grande de lo que es. Ustedes habrán visto seguramente algún meme, una fotografía donde el gatito se está mirando en el espejo y ve en el reflejo ve un león, no ve un gato. Sí. Es famosa esa fotografía. Sí, bueno, sí, ese sí. es un narcisista. El narcisista se ve a sí mismo más grande de lo que es. Entonces sí, hay una autoestima exacerbada. Porque si bien puede tener ciertas características interesantes, por ejemplo, sabe hablar, sabe comportarse en público. Por lo general luego es Es así. un conquistador nato a la Le pasó a sociedad. una amiga.
a la sociedad en Bueno. general. Uy, te voy a contar una historia también terrible, ¿verdad? Y eso hace que, como ve que la gente aprecia esas cualidades que tiene o esos dones que tiene, la gente las aprecia y se los dice, ay, qué lindo que hablaste, qué churro que te di en la tele. Conquista. Claro, entonces se la cree, como decimos vulgarmente. Se la cree, pero se la cree demasiado. Por eso es un problema de autoestima. Y también pasa también que creen que tienen tanta razón y solamente ellos, Dueño de la verdad. dueños de la verdad, que se escapan un poco de esa empatía que pueden tener con los otros seres humanos, que pueden opinar diferente, sentir diferente. Lo que él siente, lo que él diga, ahí está. Si vos Es hiciste la eso, verdad. estás equivocada, estás haciendo mal, vos. Y le hace pensar al entorno que vos estás equivocada. O sea, hasta eso logra un narcisista en algunos casos. Sí, ahí tiene mucho que ver con el tema de la manipulación y lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Pierden la empatía porque se sienten y se ven superiores a los demás. Nadie está a su altura. Nadie está a su altura. Y todos están para su servicio, para que su ego y su personalidad sea la que se luzca. Entonces, y ahí aparecen los patrones, que es lo siguiente que está en las anotaciones, son los patrones de conducta. Por ejemplo, el narcisista en un ambiente de trabajo humilla a los demás, por ejemplo, ¿verdad? Los humilla, cree tener una autoridad que no la tiene porque no ha sido delegada o porque no tiene el cargo, pero no sé, a lo mejor era un coordinador de algo, pero se siente el gerente, por darle un ejemplo, ¿verdad? Y entonces empieza a humillarle a la gente y voy a hacer que te despidan y ese tipo de comportamientos así que ya rayan en lo psicopático. Totalmente. Y pasa mucho en las parejas también, que le destruyen a la pareja que tienen al lado psicológicamente. Bueno, ahí te voy a contar una historia real, verídica. De hecho, la vengo, digamos, como coach, vengo detrás de esta historia hace varios meses ya, donde la señora es conquistada por el narcisista. Estamos hablando de una persona diagnosticada y tratada por el problema, no estamos inventando, ¿sí? Una persona que tiene un tratamiento psicológico y un acompañamiento. Que ya pilló. Es que existe la figura del narcisista como un trastorno psicológico. Es un trastorno. Es un trastorno de personalidad y sí, raya, como dije, en ciertas actitudes psicopáticas. Bueno, la señora quedó obnubilada por él porque se presenta como un mega guau capo en política y un montón de cosas importantes. Y la señora se casa con él. Y al poco tiempo, no hace falta mucho tiempo, Ya sale la careta. se da cuenta de que nada era real. Todo era falso, era un personaje inventado, porque uno de los patrones de conducta que tiene el narcisista es que inventa cosas. Y encontramos en las noticias, van a encontrar a senadores, diputados o políticos que han inventado un título universitario, por ejemplo. ejemplo. Se han dado casos. Claro, y hay muchísimos casos en nuestro ambiente político. Bueno, este es un caso de esos. Cargos inventados, experiencias en el extranjero, en la política, y todo inventado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gravedad del problema? Vos podés creerte lo que vos quieras. Fuiste Claro. astronauta también. Y yo Te autopercibís te sigo la político. corriente. Sí, Pero Claro, porque te- es llevar un extremo, por ejemplo, porque quien más que menos miente en un currículum, por ejemplo, de qué sé yo, sabe manejar Excel. Inglés básico. Pero eso es una cosa. Ahora, de ahí es a- básico. Hello, te dice con J. sí, pero de ahí a decir que ya sos, no sé, qué sé yo, secretario de Estado de los Estados Unidos, otra cosa. Claro, hay una gran diferencia, pero el problema no radica ahí, porque esa persona puede ser tratada o puede ser acompañada. El problema radica en que vos caíste en la trampa y después, cuando fue descubierto el personaje, empezás a ser maltratada por el personaje. Totalmente, porque te rebaja te esa empieza a gente. humillar. ¿Sabes por qué? Porque el narcisista te utiliza para, Para vos, ser superior. para hacer lo que fuera, Para claro, pisotearte. para sentirse superior o, en el peor de los casos, si vos sos una profesional y te destacás en algo, te está utilizando para él poder acceder a lo mejor a algún ambiente laboral o lo que fuere,
Pero cuando dejaste de ser útil o te diste cuenta de la trampa, te empieza a maltratar. Sí, porque es como que se siente expuesto y no puede, o sea, no puede, No tiene puede. que seguir con su coartada. No puede. Entonces ahí te trata de una manera que vos tenés la culpa y te tira todo una culpa a vos. Exactamente. Entonces, acá el verdadero problema, y es un problema bastante serio, es el de la víctima del narcisista. ¿Cómo termina, verdad? Él es la víctima, porque en muchos casos termina mal la historia, ¿verdad? Lo más suave que puede suceder es que se divorcien, ¿verdad? Sí. Pero, y ahí entramos otra vez en qué solución le damos a esto y cómo podemos cortar el mambo del ¿Y narcisista. cómo podemos lidiar con un narcisista? Por ejemplo, si es en caso de la pareja, puedes separarte aunque te duela, aunque te deprima, pero bueno, Y tenés un aunque sea proceso. difícil también, Pero de porque te va a repente manipular es para que no le un dejes. familiar, una persona con la que tenés que convivir sí o sí. ¿Qué podemos Un hijo, por hacer? ejemplo. ¿Cómo podemos lidiar con esa clase de personas? Bueno, primero que nada, no tenés que alimentar ese ego exacerbado que tiene. Por ejemplo, vos te vas, supongamos que tu hermano es el narcisista y te vas a una fiesta con él, lo vas a presentar como tu hermano, punto. Pero no le vas en público a alimentar ese ego diciendo, él es el mega doctor PhD, no sé qué historia, ¿verdad? Porque lo único que haces es ponerle leña al fuego. ¿Entendés? Entonces, como primera medida, si no tenés otra forma de lidiar con eso, no lo alimentes, ¿sí? No alimentes el narcisismo o el problema que está teniendo. Claro, o sea, no, vamos a decir, hasta a veces sabiendo cómo es esa persona, tenés que callarte ciertas características que tenga para justamente no alimentar. Me ha tocado lidiar con personas así, con estas características y tienes razón, hace rato dijiste, te hace sentir culpable, Sí. ¿verdad? Y en algún momento determinado me di cuenta de que yo me estaba sintiendo culpable por una situación no generada por mí, ¿verdad? Sí. Entonces me empecé a sentir culpable por guardar silencio y por hacer una distancia. O sea, al final me hacía sentir mal a mí por una situación que no era generada por mí. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? y qué placer sienten esas personas cuando logran ver Porque se que dan su cuenta, víctima sí. está pasando mal. Claro, claro. Al final de cuentas es como una cárcel. Sí. Acá hay otra situación, que es la que hablábamos anoche con esta persona. Y yo le decía, esto es como una cárcel y al aire libre, donde te tienen emocionalmente secuestrada. Estás secuestrada. Pero peor aún, el que estuviera secuestrada emocionalmente, podemos darle corte en algún momento con las terapias o el acompañamiento profesional, etcétera, etcétera. Pero se da una condición en la víctima que ocurre el síndrome de Estocolmo. Se enamora del secuestrador. Totalmente. Y le termina justificando todo su comportamiento. Y hace justamente lo que habíamos recomendado recién. Le sigue alimentando el ego. ¿Entendés? En vez de buscar el mecanismo de recortarlo, lo sigue alimentando. Es así mismo y es como una rueda que no tiene como una fin. rueda. Justamente alguna vez me pasó que yo sabía que una chica muy buena, trabajadora, divina, estaba saliendo con una persona que sabíamos, o sea, que mucha gente sabemos que es un narcisista, pero así, mal, en potencia, el máster de los narcisistas, ¿verdad? Entonces, como yo no le conocía a esta chica, pero sí le teníamos una amiga en común, yo le digo a mi amiga, que también era su amiga, le digo, fulana, tu amiga está saliendo con fulano. Este muchacho, aunque ella sea la más exitosa empresaria, madre de familia, divina, diosa, nombré, él va a lograr su cometido si con tiempo ella no se da cuenta. Así que estate atenta, monitoreale a tu amiga que por ahí ella, por su modo propio, no puede darse cuenta y todo el tiempo, cada tanto insistí en que te cuente qué tal van las cosas o que te cuente un poco más allá para que vos vayas viendo cómo está tu amiga, porque yo sé que se quieren mucho y son muy buenas amigas de la vida. Entonces, era como una situación de cuidar a tu amiga porque aunque yo no le conozca a esta chica, yo sé que dónde va a terminar esta chica. Y vos sabes que acerté en todito. Por suerte, mi amiga tomó el papel de cuidarle a su amiga, preguntarle cada tanto, sacarle la historia, sacarle cosas para ver. Y ahí como que se dio cuenta a tiempo
pero simplemente por las vivencias que tenía, ¿verdad? Independientemente de lo que yo le dije al comienzo, ¿verdad? Y vos sabes que increíble cómo fue, así que qué gusto que tengas tus amigas, en este caso sí tenía una previo aviso, pero que estén atentas para sacarte del agua cuando te hundís un ratito. Bueno, eso que acabas de contar es sumamente necesario, porque la víctima de este tipo de personaje lo tomamos a risa, ¿eh? No, Sí. decimos, ay, pero qué vanidoso es fulano, qué ego que tiene, y hacemos chistes de eso, y no es nada gracioso convivir con una persona así, porque te está anulando día a día, te está humillando día a día, está haciendo cosas que te socavan tus emociones todos los días. Así que es muy importante lo que acabas de decir, porque una de las recomendaciones es justamente de que los amigos o el entorno cercano, su primer anillo de la víctima, pueda servir de acompañamiento. Pero sirve de acompañamiento únicamente cuando hay una comunicación asertiva Sí. de el entorno hacia la víctima y de la víctima con en este caso el agresor, el narcisista. Tiene que haber una comunicación asertiva. ¿Cuándo se da? Se da en aquellas conversaciones que yo ya he tenido antes con ellos acá, donde hablamos de las declaraciones, por ejemplo, de hacer una declaración del basta, del no, del sí, cuando creo que es bueno para mí, y otras declaraciones donde yo establezco los límites. Eso es fundamental, que vos establezcas los límites. El maltrato no está dentro de los límites, ¿entiendes? Pero si no los pones desde el inicio, eso va a ir increyendo. ¿Y eso cómo uno se desarrolla, doctor, desde chica? ¿Desde chico? O sea, un narcisista se da cuenta O que sea, es. ¿cómo se va ¿Sabe? desarrollando así en No, la el niñez? narcisista generalmente no se da cuenta, o si se da cuenta no lo quiere reconocer. Es como la persona que tiene problemas con las drogas o con el Y alcohol, eso, le cuesta muchísimo. Esto es de la cabeza, yo como mamá pienso así, digo, yo no quiero criar hijos así. Yo quiero que sean personas sanas emocionalmente y que con su entorno. ¿Qué cosas puedo evitar para que mis hijos no creen? Porque yo les quiero dar seguridad, yo quiero que ellos tengan autoestima, que se amen, que se crean suficientes también, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago para no sobrepasar eso y decir, Esa barrera. porque mira que las madres paraguayas, y me meto ahí, somos de mucha contención excesiva de repente, principalmente a nuestros varones. Y empezás a generar a uno y con las características, digamos, de un narcisista, cuando le haces creer al chico, al niñito en su primera infancia, de que es el centro del universo. Eso es lo Cuando que le, Cuando lo que la le celebran familia- todo lo que hace, esas cosas. El decir, no, mira, él es un genio porque hace tal cosa. Hace Mira cosas que hace cómo cualquier rompe niño. el plato. Pero le celebran Chulina. todo lo que hace. Me parece que Correcto, eso puede ser. correcto. Y es la familia gira en torno a la existencia de esa criatura que tiene 3 años. Y la familia entera gira en torno a eso. Hay que comprarle lo que le gusta, hay que vivir los horarios según las actividades que él tenga o no tenga, etcétera, etcétera. Y empezás a alimentar una personalidad que es la última bebida oscura, gaseosa Que en no el nos desierto, auspicia, claro. ¿verdad? Ni siquiera auspiciarnos. Sí, no puede auspiciarlo. Bueno, ¿cómo lo evitamos? Poniéndolo en la perspectiva correcta. Por ejemplo, el niño no es la autoridad de la casa. El niño no está capacitado para tomar decisiones. El niño no puede determinar qué es lo que se come o qué es lo que se hace dentro de una casa, a menos que tenga una patología, digamos, donde obviamente tiene que haber un acompañamiento, ¿verdad? Pero el niño no tiene que ser el centro del universo, porque empezás a alimentar una personalidad. Es como malcriarle. Ahí los malcriados. En el término más vulgar, sí. Sí, claro, que era lo que decíamos. Chico acá con la pinta tan inocente que tiene, ¿verdad? Hacía berrinche en el supermercado y ¿sabes qué hacían sus padres? Lo dejaban abandonado en el supermercado. Eso contó aquí la vez pasada. A mí me garroteaban, así que, viste, no te También duró me nada. garroteaban. Bueno, sí. pero hicieron bien, Claro, te das cuenta. claro. Porque frenaron, pusieron un basta. Lo frenaron a tiempo. ¿A ti qué te hacían? No, sí, a mí también me garroteaba. Y claro, No era el existía, chachá, era el no chachá de existía. antes. Era Hoy el no chachá. existía. Con el rebenque. tema de mimarle. No. Si ya son 3 hijas, es como un límite para cada No, una. yo era mimado pero con límite. O sea, era, sí, bueno, toma el juguete, pero tampoco rompa las bolas, no vas a tener todos los juguetes que vos quieras siempre.
Como que de vez en Por cuando. ejemplo, en una familia pasa que de repente uno de los hijos, son los más mimados, los que más permiso tienen, como que se le protege más y de repente creen que tienen autoridad sobre vos y que pueden hacer lo que sea. Eso pasa también en las familias, aparte de la pareja. Y es lo que decía, el chico no tiene que tener autoridad. Llega a la edad de la adolescencia y quiere dirigir la casa, ¿sí? De acuerdo a sus patrones de conducta de ese momento. Y eso no es normal, o sea, no es sano para la familia ni para el chico tampoco. O sea, tiene que tener límites de horario, de vestimenta, de comportamiento, de comida, de lo que fuere, ¿verdad? En la etapa de su crecimiento. De ahí viene el hecho de que la familia sea el núcleo necesario y sustentable de la sociedad. Con una familia fortalecida, la sociedad funciona mucho mejor, ¿verdad? Claro. Porque ya se le dieron los valores, se le dio la conducta, la ética, la moral, ya se le dio en la casa al chico. Y esos son los chicos que no hacen bullying, los que se le dieron bastante valores, Sí. o que todo el tiempo se le repite las cosas que se tiene que respetar. Esos son los niños que se van al colegio y no le están haciendo bullyingando a nadie también, ¿verdad? O sea, Ahora, claro. empieza desde chicos. Ahora, ¿qué haces Cuando ya pillaste. post-agresor? 10 terapias, 10 sesiones de Te terapia. fuiste ya. de la casa, ya, Sí. ya no lo aguantás más al troglodita y decís, bueno, declaración del basta, hasta acá nomás, me voy, nos divorciamos, nos separamos. ¿Qué hacemos a partir de ahí? O cuando renunciaste a tu trabajo y saliste, o, no sé, por esas cosas Saliste fortuitas. de tu casa familiar. O le sacaron a la persona de tu entorno por algún motivo, laboral o familiar o lo que fuere, ¿verdad? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos después? Y las recomendaciones de los psicólogos en este caso es tratar de evitar el contacto face to face con esa persona. Evitar todo contacto. Tipo, vamos a tomar un café. No, señor. Vamos a hablar un bien. café. Famoso. Te quiero, te extraño. Yo voy directo al bloqueo, ni siquiera... Sí. O sea, si leo por esas casualidades del destino, porque tengo un par de personas que le dan me gusta u opinan a las cosas que yo escribo en las redes sociales, yo no le contesto, ni siquiera pongo me gusta al emoticón que puso, ¿verdad? O sea, Sí. me llamé a silencio por algo. Me llamé a silencio porque... Por tu cara, señora. Sí, me llamé a silencio porque es una de las recomendaciones de los psicólogos frente a un narcisista, es justamente mantener distancia. Porque es una oportunidad para manipularte otra vez. Exactamente. Porque con esa distancia que estás manteniendo y ese silencio que estás manteniendo, le estás haciendo una declaración a esa persona. Se acabó, había un límite, lo traspasaste y yo no quiero que se vuelva a traspasar ese límite. Porque cuando vuelven como una blanca palomita que vos pensás que, ay, Dios mío, este cambió, decir, no, para nada, totalmente para nada. Sí, y es parte de la manipulación. Va a venir y te va a decir, he cambiado, soy mejor persona, soy mejor esto, yo te amo, mis Cambié. sentimientos son verdaderos. Bueno, Vamos a casarnos y eso te dice. sí. Impresionante. Porque aparte no se dan por vencidos y llegan a tener también conductas que van escalando en cuanto a violencia, también en cuanto a... Totalmente. Por ahí si vos le estás dando algo de ventaja en el sentido, bueno, vamos a vernos, vamos a tomar un café, qué sé yo, y ahí como que le das pie otra vez a que empiece a manipular, a que empiece a... Que por ahí si después del café vos querés cortar relaciones, ahí otra vez empiezan las amenazas o la persecución. Así mismo. Ahora, los psicólogos que proponen las terapias cognitivas conductuales, de los cuales yo hice un diplomado, pero lo hice solamente para entender la parte psicológica de este tipo de situaciones o personas, ¿verdad? Recomiendan que esa persona tiene que tener una terapia cognitiva conductual. Porque finalmente, más allá del origen, preguntaste hace rato y no te respondimos, ¿verdad? El tema del origen, ¿por qué llegó a esa situación? Bueno, parte de la crianza tiene mucho que ver, cómo se trataron las emociones de esa persona tiene mucho que ver, las experiencias que tuvo en la vida, La etcétera. personalidad también afecta bastante, ¿verdad? La personalidad, el carácter, etcétera, etcétera. Las condiciones de vida también, ¿no? Depende de cómo te criaste, dónde te criaste, etcétera. Hay muchísimos factores, ¿verdad? Pero ahora ya sos adulto. Todas esas cosas se transformaron en patrones de conducta. Y los patrones de conducta pueden ser modificados. Pero tiene que haber
una fuerte dosis de compromiso de parte de la persona para poder generar ese cambio. Si no hay un compromiso genuino, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay acciones nuevas y no hay resultados nuevos. Y como siempre decimos, busquen ayuda, no tengan vergüenza, hablen, váyanse a la casa de sus amigas, tíos, parientes, busquen terapia, lo que se pueda. Hay terapias en algunos institutos gratis, en otros tienen que pagar, pero bueno, vean según sus posibilidades para poder, ya que uno solo a veces no puede en tantas situaciones. Bueno, esta es una que necesita apoyarse hasta en tu compañía de trabajo, si no te queda otra. Mira, capaz que sea una gran ayuda de poder descargarte un poco con esa persona. Sí, así mismo. Aunque con los compañeros de trabajo hay que tener... Cuidado también. Cuidado. Sí, hay que observar bien quién es la persona también, ¿verdad? Porque pero- vas a abrir tu corazón, tu vida, tus problemas y por ahí puede generar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, pero atención con las narcisistas, si ya ven desde la temprana la relación que estas personas se comportan de esa manera, ya tomen cartas en el asunto para que no avance y después uno termine mal. ¿Y quién paga la terapia? Vos otra vez. Uno, Sí, ¿entiendes? Claro. Huyan a Entonces, tiempo. muchísimas Huye por tu vida. gracias. Sí. Muchísimas gracias, Damián. No. Nos Jaque, vemos Andrés. pronto. Perdón, Jaque. Andrés. Perdón, gente, tengo mal acá mi hoja y el primer nombre que me salió ya dije. Nos vemos pronto de vuelta y gracias por todos estos consejos que nos das. Cualquier tema que quieran tratar lo podemos consensuar antes porque realmente estos son problemas que aquejan a las personas en el día a día. Totalmente. Y vamos por la vida, digamos, encontrándonos con este tipo de personas y no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿verdad? Así mismo, pero muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y nos vamos a un Gracias, Andrés. cortecito. Nos vamos